Vamos a arrancar entonces. Muy buenas tardes a nuestros invitados. Micrófono uno, micrófono 2, activos. Bien, bienvenidos entonces a Los 40 Ecuador, al doctor Freddy Zambrano y al doctor Ramiro Yepes, otorrino laringólogo. Casi que me trabo. Doc, primero, bienvenido a Los 40 Ecuador. Gracias por estar acá. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Doc, ya es de la casa. Bienvenido. Gracias a mí por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, hoy tenemos dos profesionales expertos, por supuesto, como ustedes ya lo escucharon en la materia del doctor Freddy Zambrano, que se me fue ya, ginecólogo, por supuesto, y con el doctor que ahora es otorrinolaringólogo, que por favor hoy vamos a tratar un tema que nos ha dejado muchas dudas y que nos hemos quedado pendientes de muchas cosas, y es justamente una de las enfermedades que hemos visto, o que el doctor nos comentaba, el doc Freddy, que tiene mucho esto del cáncer y demás, que es del BPH y todo esto. Y por esto nacía el tema en qué pasa cuando justamente se tiene también relaciones sexuales a través de la boca, relaciones sexuales orales. Así que hemos traído al experto, y con este conversatorio que vamos a tener hoy, ustedes también pueden hacerlo a través de las redes sociales, dejarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias al 099-5916-714, porque es un tema de salud muy importante. Doc, ¿qué tan frecuente es tener este tipo de enfermedades de transmisión sexual, no sé si las puede llamar así, a través de la boca? ¿Se puede? ¿Es posible? A ver, sí, definitivamente. A nivel de mi especialidad, que es garganta, laringe, encontramos usualmente, y aunque uno dice que es una enfermedad de transmisión sexual, usted puede encontrar bastante frecuente también en niños. Ah, ¿en serio? Así es. ¿Y cómo en los niños? ¿Qué Tenemos pasa? la papilomatosis recurrente, que se produce en picos de niños hasta los 5 años Ok. y entre los 30 y 40 años. La modalidad de transmisión, ¿cómo es? Vía parto vaginal. Ah, ¿en serio? Por eso es muy importante la valoración siempre ginecológica en el embarazo, porque si ya tenemos una paciente que está con su enfermedad activa, debemos proceder con una cesárea para tratar de evitar de minimizar, porque de todas maneras se ven niños que se contagian también con el papiloma por vía de cesárea. Esto es increíble, en realidad cada vez aprendemos más cosas y entendemos más, y ahí la importancia del por qué siempre hacernos los chequeos, siempre estar con los especialistas de la mano, y esa es nuestra responsabilidad como medio, que estemos nosotros, por supuesto, hablando de este tema, y ahora a través de las redes también. Doc, habíamos hablado también, Doc Freddy, acerca de lo que es el BPH, el papiloma y todo lo demás. Hablábamos que es frecuente que la juventud, los adultos, todo el mundo, últimamente pues esto del sexo oral y demás se ha vuelto muy común y demás. Hemos visto cuáles son, y para recordar, ¿cuáles son qué produce el BPH? ¿Podemos recordarlo, por favor, Doc, para tener muy claro y saber por qué la importancia del tema? A ver, en sí cuando nosotros tenemos, bueno, como ya sabemos, haciendo el resumen, el VPH es un virus de contagio sexual. Exacto. ¿Sí? Es el intercambio de secreciones, intercambio de heridas o laceraciones a nivel de mucosas, que cuando entramos en contacto en pareja, ¿sí? Podemos ser transmisores cuando somos portadores, lógicamente, y somos transmisores. Entonces, el contagio principal debemos tener en cuenta que es contacto sexual. El contacto sexual puede ser por cualquiera de las vías, como hablábamos anteriormente, y por eso es lo que tenemos aquí al experto en otorrinolaringología. Puede ser cuando tenemos el contacto vía vaginal, el uno cuando tenemos contacto vía rectal o el contacto sexual anal, que se llama, y lógicamente el contacto oral o el sexo oral, que se llama. Exacto. Entonces son las fuentes de contagio, en las cuales en cada órgano lógicamente puede tener su recurrencia y su aplicación clínica. Okay. Pues por eso que ahora, lógicamente, como hablábamos la vez anterior y quedó las interrogantes muy abiertas, el contacto por el sexo oral puede ser transmisible tanto en el hombre como en la mujer, y aparecer lesiones de virus o lesiones de papilomas, lesiones de verrugas o lesiones de condilomatosas a nivel de garganta, cuerdas bucales, y que puede tener otro tipo de alteración, ¿no? Y ahí es lo que hablábamos justo, y nos quedaba la duda. ¿Qué pasa? Muchas veces decíamos, ¿no? El hombre es el que transmite, o el portador de este virus, la mujer es la que lastimosamente tiene la peor parte. Pero ¿qué pasa en la parte de garganta? ¿Qué pasa en la parte de boca? ¿Hombre y mujer son de igual condición que pueden desarrollar este tipo de afecciones? Absolutamente. Completamente. Los dos tienen la misma posibilidad. Es interesante porque de todas maneras, siendo que es de transmisión sexual, usted puede encontrar, como le digo, gente que no ha tenido
contacto sexual y eventualmente tiene lesiones papilomatosas. Wow. Encontramos bastante lesiones dentro de la boca, en la garganta. Son pequeñas verruguitas que realmente esas mayormente mucho no nos preocupan. Ya. Las que nos preocupan mayoritariamente son las que se desarrollan en la laringe, porque el virus tiene mucha predilección para incrustarse en las cuerdas vocales. Wow. Entonces, son estos pacientes los que realmente sí nos preocupan porque las consecuencias que pueden llegar a tener son bastante complicadas. Si yo tengo ya crecimiento de los papilomas a nivel de la vía aérea, que es la laringe es donde se encuentran las cuerdas vocales y es la vía de entrada hacia la vía respiratoria y también hacia la vía digestiva. Okay. Entonces, si es que yo tengo crecimiento de estas masas, y más que todo hay pacientes que tienen una predilección en que hay un crecimiento abismal, esto puede llegar a ocluir la vía respiratoria. Qué grave. Absolutamente. Gravísimo. Son casos muy graves y como les decía, no solo en adultos, se lo ve también en niños pequeños. Eso es muy interesante porque muchas veces, como decíamos, no, es que nosotros tal vez que estamos... no, pero los niños también. Y a veces creo que puede ser muy recurrente, está enfermo de la garganta, ¿cómo se presentan estos síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O son cosas muy silenciosas que cuando ya nos dimos cuenta capaz es muy tarde? Supongamos en niños donde más la sintomatología es un poquito más fuerte, generalmente empiezan con trastornos de la voz. Es un niño que ya empieza a tener una disfonía, una voz un poco más apagada y que empieza a prolongarse, hay que tener una sospecha. Cuando ya va avanzando en etapas, ya puedo empezar a tener dificultad respiratoria, porque lógicamente tomemos en cuenta que en el niño la vía respiratoria es pequeña. Claro. Pues, y empieza es a mucho crecer, más fácil de obstruir. Exacto, es más fácil de obstruir. Entonces siguen creciendo, entonces ya empieza a tener dificultad respiratoria. Dependiendo de dónde esté localizado el papiloma, puede tener estridor. Estridor es el ruido que se hace al respirar, que puede ser o inspiratorio, cuando el papiloma es de una porción superior, o cuando ya va bajando en la vía respiratoria, se lo hace tanto en la inspiración como en la expiración. Wow. Y en los adultos, cuando también lo toma, el principal síntoma es la disfonía, porque no hay un buen trabajo de las cuerdas vocales. ¿Y tiene tratamiento esto? ¿Tiene cura? ¿Qué se hace en estos casos? Lastimosamente, cura no hay. No hay. Estos casos ya serios, que son la papilomatosis recurrentes, muchas veces requieren un tratamiento quirúrgico y no únicamente es una cirugía. Muchas veces necesitan 3, 4 cirugías al año y así durante varios años. ¿Por qué? Porque el virus se vuelve a reproducir. Claro. Entonces, por eso es tan importante la prevención para tratar de evitar a llegar esto. Las técnicas quirúrgicas lo que hacen es ayudar a mejorar calidad de vida, evitar a llegar a estos puntos que estamos conversando ya críticos, pero lastimosamente no es una patología que tenga todavía una cura definitiva. Mira qué importante, qué importante. Doc, ¿cómo se identifica esto? ¿Se hace algún examen? ¿Cómo es el tipo se diagnostica? Los de la boca, que lo tenemos bastante frecuente en la consulta, uno a veces se hace la misma inspección porque abre la boca y se ve la verruguita. Ya. Como le digo, eso realmente no tienen problema. Ya los de laringe hacemos un examen especial, que es una especie de una endoscopía, como se hace la endoscopía gástrica. Okay. Lo hacemos en la consulta, es una endoscopía laringea. A través de un lente podemos visualizar la laringe y ahí vemos las lesiones papilomatosas. Doc, en porcentaje, o sea, ¿cómo es el porcentaje de estas afecciones? O sea, son, por decir un número de cada 10, ¿cuántos pueden tener en promedio este tipo de...? En promedio de 6 a 7 niños cada 100,000 habitantes, más o menos es un promedio. Pero eso es importante, obviamente, porque es la salud. No es tan alto tampoco, pero a lo que quiero llegar es justo al punto en el que entendamos, cuando ya somos grandes o los niños que tienen recurrentemente estas infecciones, también puede ser un llamado de alarma cuando están constantemente, cada mes se enfermó de la garganta, cada mes tiene algo en la garganta y bueno, lo único que hacen es medicarte, pues obviamente en base a, qué sé yo, una inyección, por ahí antibióticos y ya. Pero si se sigue haciendo recurrente es porque algo más puede estar pasando. Es un buen mensaje, porque muchos de estos, principalmente los niños, pasan como asmáticos, como cuadros de bronquitis, como cuadros de alergia. Y claro, ya cuando la cosa empieza a complicarse es cuando
recién nos damos cuenta que el problema era la papilomatosis y estábamos tratando de otras cosas. Entonces, sí, ya cuando empieza a hacerse un poco frecuente, como digo, esta característica de que la voz no es normal, echa el ojo. Siempre Algo pasa. Sí, siempre hacer la Algo consulta pasa. al especialista. Qué locura. Por acá tenemos mensajes agradeciendo el tema. De verdad que cada vez aprendemos mucho más y estamos muy conscientes de que es importante hacernos ver, señores, por favor. No perdemos nada. Incluso es más económico, por decirlo entre comillas, estar prevenidos, la prevención, que luego estar sufriendo las consecuencias con tratamientos que decimos, ay, qué costoso es. Pero no, pues cuidémonos, señores, cuidémonos. Bueno, vamos cerrando un poco el tema. Doc, Freddy, en verdad, gracias primero por traernos a su amigo especialista, porque así tenemos un panorama mucho más amplio de lo que hemos venido conversando ya por varias semanas, haciendo conciencia ante todos. Doc, ¿cuál sería ese mensaje que usted diría y que también puede aportarnos el especialista presente, que podamos en realidad tener por responsabilidad? Es muy bonito acá como nos mandan y nos dicen, qué interesante tema, tengamos sexo con responsabilidad. Y justo viene la pregunta, la parte sexual, el sexo oral específicamente, que es lo que estamos conversando hoy. ¿Es verdad? ¿Cómo podemos cuidarnos o mejor no tener sexo oral? ¿Qué sería lo que ustedes como especialistas, que veníamos conversando también tras micrófonos, pero qué es lo que podemos decir en base a la realidad y en base también a lo que se debería o no hacer? Preguntas comprometedoras como siempre. Comprometedoras como siempre. A ver, el sexo oral es una de las rutinas que se lo puede practicar sin ningún inconveniente, ¿ok? Lógicamente, como siempre hemos hablado, la responsabilidad de pareja tiene que estar sobre todas las cosas, ¿ok? De hecho, el riesgo de contagio está latente y está alto. Esto quiere decir que si una pareja se hace los exámenes y se detecta que están contagiados con este virus, lo mejor es no tener relaciones orales, cuidarse con algún tipo de protección, o simplemente con el tratamiento que se tenga ya no va a pasar algo más. A ver, como hemos hablado anteriormente, el virus tiene una fase de latencia que se llama, que quiere decir que pasa dormido en nuestro cuerpo. Mientras nosotros tengamos una adecuada educación sexual, nutricional y un cambio en nuestros hábitos incluso normales, ejercicio. exactamente, en los cuales va involucrado el ejercicio, nosotros podemos tener una fase de latencia del virus en los cuales deja de ser transmisible. Sí, hasta que nuestros hábitos cambien y nosotros mismos provoquemos a que esta fase de latencia desaparezca y se convierta en una fase activa. Hay que recordar que la presencia de las verrugas es cuando el virus está en una fase activa y es cuando es transmisible. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en el caso de las mujercitas? Y bueno, en el caso de los hombres también, si nosotros ya detectamos alguna lesión de este tipo, lógicamente acudir al especialista para recibir el tratamiento adecuado, ¿sí? Y nosotros poder controlar este tipo de situaciones. Si yo ya tuve HPV y ahorita está en una fase lactente, no me impiden tener actividad sexual de ninguna manera, ¿ok? Podemos tenerla sin ningún inconveniente. Vuelvo a repetir, cuando estamos con las verrugas es la fase activa de lo que tenemos que hacer. Recomendación, como hemos dicho anteriormente, las vacunas, ¿sí? Las vacunas hoy se recomienda tanto para hombres como para mujeres, que se lo puede hacer desde los 9 años de edad. Lógicamente eso nos ayuda, no nos blinda automáticamente de que tengamos de la enfermedad, pero sí nos ayuda a que la recurrencia, la virulencia sea menor. Correcto. ¿Sí? Y lógicamente eso va a ser y esto va a ser de gran ayuda para la transmisibilidad, sobre todo en pacientes de mujeres que quieren tener su gestación posterior, como dijo aquí Ramiro. Lógicamente la transmisión del virus en el canal de parto, cuando tenemos un virus que está demasiado activo, que está provocando a nivel del canal de parto ya lesiones que pueden incluso obstaculizar la vía de nacimiento, imagínense en el crecimiento que puede tener. Lógicamente son pacientes que hay que estudiar con mucho cuidado para terminar en un embarazo por parto por cesárea, como se llama, como para evitar el contagio de este tipo de situaciones. Correcto. Entonces, responsabilidad sexual, como les dijimos anteriormente, si tienen síntomas acudan a su facultativo, a su médico, y lógicamente si estamos en condiciones económicas, hablemos así, lamentablemente nos toca topar este tema de obtener una vacuna, podemos hacerlo y desde los 9 años de edad sin ningún inconveniente. No dudarlo, en realidad, como usted dice, Doc, la parte económica hay que toparla, pero si podemos hacer, esto es una inversión para tu salud, así que hay que hacerlo. Doc, vamos cerrando con unas preguntas por acá. Nos dicen, ¿qué sucede cuando se tiene alguna infección urinaria y se tiene sexo oral? ¿También existe algún problema con la garganta? ¿Puede pasar algo más? No. Es más difícil ese tipo de transmisión.
Ok. de tipo de infección. Ok, perfecto, perfecto. Hay algunas preguntas que ya me mandan hasta acá los emojis y todo, que ya hasta me asusté. Pero bueno, estamos cerrando ya la entrevista. Docs, gracias por venir, de verdad nos han ayudado un montón a entender sobre todo la importancia de no tener miedo. Yo creo que muchos pacientes que cuando van a sus consultas tienen miedo a contar lo que les está pasando, a identificar el problema, y recuerden que los doctores están aquí para ayudarnos, están aquí para que podamos tener un mejor estilo de vida gracias a lo que ustedes también sean responsables o seamos responsables con nuestra salud. Así que, Docs, muchas gracias. ¿Un mensaje final tal vez que queramos decir? Sí, bueno, como decía Freddy, yo creo que tenemos que hacer hincapié. Lo que está demostrado actualmente, al menos en mi especialidad, lo que está dando resultado es la vacunación. Correcto. Yo creo que es algo que se debe insistir. Ojalá en algún momento pueda volverse una política de Estado, tanto hombres como mujeres, imprescindible la vacunación. Perfecto, perfecto. Doc, mensaje final. ¿No? Reiterar lo que siempre hemos venido diciendo. Acudan a un control médico, no nos tengan miedo a los médicos, ¿sí? Como tú decías, es mejor prevenir, que incluso hasta económicamente sale hasta de mucho más bajo costo que dar un tratamiento. Y más total. tranquilidad Y también. más tranquilidad, Así es. exactamente. Total. No me puedo ir sin cerrar con esta pregunta, perdón, pero siguen llegando y estoy intentando leer las que puedan. Ya la próxima tal vez hagamos una segunda parte, quién sabe, quién sabe. Pero dicen por acá, si ya una persona tiene esto del VPH en la boca y todo lo demás, y besa a otra persona, también se puede transmitir entre besos. No está demostrado, pero como decía Freddy, tiene sus fases. Ajá. Pero si yo estoy con una fase activa, el virus tiene predilección por una mucosa. Y si yo tengo una Entonces, mucosa, tal vez esto sí es un mensaje importante. Hay factores que pueden predisponer a eso. Tabaquismo, alcoholismo, reflujo, porque mira. eso genera daño en la mucosa. Entonces, Está como más expuesta, digamos. exactamente. Wow. Predispone, entonces puede hacer que el virus pudiera tener una cierta transmisión. No se ha llegado a demostrar, pero es latente. Wow, ahí estamos cerrando el tema. Muchas gracias, Docs. Bienvenidos siempre. Esta es su casa. Ojalá podamos hacer una segunda parte porque quedan muchas preguntas. La gente se empieza a animar luego de un tiempo a hacer preguntas. Pero bueno, muchas gracias. Les Muy esperamos amable. pronto. Gracias. Acá nos vamos a una pausa y regresamos enseguida acá en Los 40. No te vayas.